Telereportaje. De último minuto, nos reportan que en la fuente que está en el malecón se está bañando una mujer completamente desnuda y los policías que están por ahí no están haciendo nada. Pregunta por qué la autoridad del DIF o de quien corresponda no hacen algo, ya que esta persona al parecer está enferma de sus facultades mentales. Le agradezco a Ernesto López Gómez el reporte y el llamado a la autoridad. Está esta mujer bañándose en esta fuente, está desnuda, es lo que me dicen. Regresamos con Egla Cornelio. ¿Es una bomba de tiempo el transporte público en Tabasco, Egla? Pues tanto como una bomba de tiempo yo creo que no, pero sí complicado. Sin embargo, nada que no se pueda revertir. Yo creo que hoy los permisionarios y los concesionarios están entendiendo que son nuevos tiempos y que tienen que ser responsables de toda... Ahora sí. ¿Pero es real? ¿Lo están entendiendo? Pues en estos 6 meses quiero decirte que si no lo están entendiendo, lo van a entender. Pero mira, el diálogo que ellos han estado teniendo conmigo, que ha sido a diario, ellos han puesto una actitud diferente. ¿Eres una mujer paciente? Muy paciente. Siempre he trabajado con seres humanos. El derecho social no nos da esa elegancia de mantenerte en otro lugar, sino de entender las necesidades de las personas. Y la movilidad lo que hace es eso, satisfacer necesidades de las personas, porque es que la movilidad no es solamente el transporte. Yo les decía hace días que les di una conferencia a los transportistas en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte. Les comentaba que las concesiones que ellos traen y los permisos que traen no es para que ellos solamente hagan dinero, sino para que ellos sean responsables socialmente con el Estado. Porque el derecho a la movilidad incluye otros derechos sociales, incluye el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, porque todos estos derechos participan en la movilidad. Las personas salen porque tienen que ir a la escuela, porque tienen que ir a su trabajo, porque tienen que ir al mercado, porque tienen que moverse a diferentes lugares, al hospital. También el derecho a la salud incluye esto y por tanto yo creo que los concesionarios y los permisionarios ahora lo van a entender de esa manera, que el transporte no es su máquina ni es la empresa de ellos nada más, sino es una corresponsabilidad social que ellos adquieren cuando reciben una concesión o un permiso. En estos momentos te decía de las ciudades evaluadas por el INCO, Villahermosa está reprobada, penúltimo lugar. ¿Cuándo vamos a dejar de estar reprobados en movilidad? Exactamente, no puedo decir la fecha, pero yo creo que ustedes en 2020 y todos los ciudadanos junto con nosotros vamos a estar viendo otra cara diferente al tema de movilidad en el Estado. Hay quienes piensan que se debe de liberar el transporte público, que el problema ha sido justamente esto, que se dan las concesiones y que se presta a componendas y a cuestiones políticas electorales, etcétera. Platicaba hace algún tiempo con Chavo Suárez y él es de los que piensa que se debería de liberar el transporte público. ¿Qué piensas tú? Mira, los estudios que hay en tema de liberación del transporte público no son los más halagadores. En materia de transporte federal está semiliberado, sin embargo, no hay competencia. COFECE acaba de publicar unos estudios donde dice que no hay competencia y que sigue habiendo el monopolio. De manera que tratándose del transporte público urbano y suburbano como se tiene ahora concesionado y permisionado, yo creo que no es malo. Lo único que hay que hacer es que hay que aplicar la reglamentación que rige cada acto de estas concesiones. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. ¿Qué va a pasar con el Transbús? Cada vez menos unidades. Sí. Y en chatarra. Exacto. En pedazos. Son 4 empresas que hay ahí en ese proyecto, porque yo creo que hay que llamarle como que fue un proyecto que hicieron de modernización del transporte en Tabasco. Exacto, pero yo creo que ahí pasó un tema de no darle seguimiento a esas autorizaciones. El hecho de que, por ejemplo, la primera empresa, porque hay 2 que son las urbanas y 2 que son suburbanas. La urbana, la Transbús SA de CB, imagínense, está autorizada con 124 unidades y tiene hoy en circulación de esas unidades 18
o 20. Y son las de pedazos que usted ahora nos está son comentando. 20 chatarras que circulan. Sí. Entonces eso nos demuestra que tenemos ahí un déficit de transporte. ¿Y cómo se va a resolver? Se hablaba de la modernización del transporte público y de un proyecto. Esto se ventiló el sexenio pasado, pero en la gente está esperando la modernización del transporte. ¿Se va a dar? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahorita yo, por ejemplo, ya les pedí a esas empresas que necesitaba primero que me justifiquen cómo tienen esas empresas. Ya hice el primer requerimiento, por eso ya sé cuántas unidades tienen, porque ahí en el registro tienen 90, tienen 120 y tal, pero entonces yo los requerí que me dijeran cuántas eran las unidades que tienen vigente y que están circulando. ¿Qué pasa? Que ahí ya llegaron los primeros escritos, en una dice 53, sin embargo estoy persiguiendo esas 53 a ver si existen, y en la otra pues no contestan, pero yo ya les traigo la medición que está sobre 18 o 20. De manera que esto me lleva a que como son empresas jurídicas de derecho colectivo, porque una es SADCB y la otra es una cooperativa, ellos como entes jurídicos tienen la obligación de cumplir con ciertas responsabilidades fiscales y de diversas índoles. Yo los requeriré para que ellos me digan qué van a cumplir al respecto con esas. ¿Están en el quebrados? momento en que ellos, pues yo creo que sí. Y decían muchos que pues tendría ya que desaparecer. Algunos dicen que se disuelva, claro, y que les regrese para combis o para unidades como las tenían antes. Eso es lo que dicen algunos de sus asociados. Mira, ahora ¿es posible? Pues es una empresa jurídica de derecho colectivo, como yo se los he dicho, porque me han llegado a ver sus asociados y me dicen, es que queremos que usted disuelva esa empresa. Yo le digo, pero es que yo no la puedo disolver, porque son una persona jurídica de derecho colectivo. Los que tienen el voz para la asamblea y el son voto ellos mismos. Son ustedes mismos. Convoquen claro. Asamblea, llamen a su notario, le digo, elijan y determinen. Si ustedes me traen aquí una resolución de quiebra mercantil, pues yo inmediatamente sé que voy a actuar, pero les voy a requerir para que me acrediten. ¿Y eso tendría que ser que volverles a dar la concesión para las combis? Eso sería que ahí ya nosotros tendríamos que revisar a lo que determina su acta constitutiva. Eso por la que corresponde a la SA. Y por lo que corresponde a los cooperativistas, pues ellos también lo que les pasa es lo mismo, que no tienen capacidad de organización en cuanto a los directores que tienen de administración y todo eso de su empresa. Ahora, pagos de subsidio a los del Transbús. Tenían por un lado, y esto se ventiló también el año pasado, el subsecretario Patricio Bosch en su momento vino y hizo la denuncia que pues se les pagaba completo el subsidio cuando tenían muy pocas unidades. Exacto. Esto es indebido. Claro, inadecuado. ¿Cómo está funcionando en esta administración? ¿Les están pagando el subsidio completo al Transbús cuando me decías que por un lado tienen 18 unidades y por el otro 50 y tantas? Bueno, te comento. ¿Qué pasa con subsidio? El subsidio, por ejemplo, quedó, como también ya tenían ellos un acuerdo ahí que les venían dando 5,500 pesos de subsidio por las 6 uniones que hay de transporte urbano y por las 2 empresas que hay de Transbús. Sin embargo, en la negociación que se tuvo también de acuerdo con el gobernador, se llegó a que solamente se les apoya con 4,800 pesos. Se lo bajamos también porque pues no tienen ellos garantía de todo el transporte. ¿Qué hicieron las empresas de Transbús? Las llamé también a acuerdo y firmaron ellos un acuerdo para que a través de permisos emergentes, porque tienen que cubrirle, como yo les dije, a ver, ustedes tienen autorizadas estas rutas, me tienen que cubrir este transporte. Y entonces de ahí pues salió que ellos han metido camionetas, que son las camionetas que me han criticado mucho, que yo iba a llenar de combi la ciudad y que eso pues también aumente el tráfico. Pero justamente es lo que ellos hicieron, que me dieron las camionetas, no son combi, son urban. Cuidé que se cumplieran los requisitos que dice el artículo 9 de la Ley de Transporte para el Estado, que debe de ser una urban que debe tener capacidad hasta de 18 asientos y es lo que cuidé. Entonces con esto ellos han estado garantizando el transporte. ¿Y no ser complacientes? Justamente lo que hablábamos hace un rato, Egla. Bueno. ¿No serían complacientes?
Esto de ser complaciente, no, por eso le llamamos emergente, por eso se lo dimos por 6 meses, no se los autoricé permanente. Ah, bien. No ¿Tienen está un permanente, plazo? claro. ¿En 6 meses tendrían que regresar las unidades? Ellos tienen que decirme en 6 meses qué van a hacer con esto. Eso se les vence en agosto, pero además, exactamente, ya nada. Sin embargo, como yo le decía al gobernador, de alguna manera nosotros tenemos que cuidar que la gente no siga a pie, porque la gente estaba a pie totalmente. Autorizarles estas camionetas, las personas han tenido satisfacción de poder movilizarse, Emanuel. Entonces, yo como se los he dicho a los transportistas, por la desorganización de ustedes, por la forma de ustedes no administrarse, el que paga es el usuario. Entonces, por eso yo he ido cerrándoles esos espacios y ellos me tienen que justificar cómo. Pero lo otro es que pues también yo ya se lo planteé al gobernador, que el Estado no debe quedarse sin una unidad de transporte. Y ya se lo planteé, que todas las economías que se van a hacer a raíz de esta organización que estoy haciendo, porque te quiero decir que ya tenemos economía, porque lo que les estaban dando indebidamente para que ellos hicieran lo que quisieran, porque no son los únicos, también hay otro tipo de transporte que le daban dinero. Entonces, ese dinero, como le dije al gobernador, pues ¿sabe qué? Compre unidades del Estado, pero a la sociedad le tenemos que garantizar la movilidad. ¿Y se van a comprar? Pues este está como proyecto también. Es que tenemos proyecto a mediano plazo y a largo plazo. El gobernador no se va a quedar a brazos cruzados para sacar todas las áreas adelante. 9:16 a.m. Vamos otra vez a la pausa. Interesantísimo. Muchos temas, Egla, y el tiempo ya lo tenemos encima. Pues lo dividimos. Tenemos que hablar de los piratas, de los pochimóviles, de los operativos. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues si tienen algún